Bueno, seguimos acá con más programas. Ya la tengo a ella, la estoy viendo ahí. A mi Karina Spinelli, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás vos con esa Y acá vocecita? estoy, es lo que hay. Recién me quedó el hilito de voz colgando con Vero, estaba hablando y que me quedaba muda, ella seguía, pero acá estoy firme. Si me quedo Bueno, muda, yo sé que ahí backup, ahí tu voz sigue. gracias. Intentamos, Igual pero la tuya es importante. necesito es un poco, tenés tanta fuerza en la voz y lo sabés, que me mandes Gracias, Van. un toquecín Gracias, ahí. gracias. Bueno, Bueno, ya vas a recuperar la tuya que sí, también es potente, sí, obviamente. sí. Bueno, principalmente gracias por estar todo el año y nada, y hoy también, un placer tenerte. Lo digo porque después se me escapa, se me termina, pero inmenso todo lo que compartimos este año con vos. Sos hermosa, hermosa. Nada, por fuera se ve, pero por dentro la gente no sabe la capacidad que tenés. Sos como, yo te escucho Gracias. de corazón, ¿eh? Y es como, me quedo así y ya sabes que tenés tus fans. También ahora no tengo, pero tenés tus fans, la gente que te escucha y dice, me encanta, me encanta. Nada, sabes muchísimo. Así que te valoro, lo digo al aire y te lo dije en persona. Gracias. Y como ser humano sos divina. No son flores, porque lo siento de verdad. Por eso lo digo acá y te robo 2 minutos del aire. Lamento, te va a quedar menos. Pero bueno, vale la pena y se vienen cosas juntas, lo quería decir. Gracias, Ya le gracias, daremos gracias, Vale. forma. Valoro mucho tu mirada, en realidad la mirada o la opinión o el pensar de cada uno, ¿no? Porque creo que entre las personas nos nutrimos todo el tiempo y creo que en este espacio esta posibilidad que me y nos estás dando de cara al aire o a las notas, que no me pongo mucho a escribir por falta de tiempo, no por falta de ganas, creo que nos ayudan mucho más a exigirnos, a profundizar, a hurgar y sobre todo a intentar ser más profesionales y más cuidadosos cada vez en lo que concebimos como idea y en lo que nos animamos a transmitir, ¿no? Ujú. Creo que en nuestra profesión, en la que estamos tratando de aportarle a las personas un granito más de conocimientos o una luz para que puedan pensar y sentirse mejor, es clave que todas las palabras que digamos sean muy cuidadosas por nosotros, sobre todo al aire que lo escucha el que lo escucha. Así que agradezco Exactamente. tu mirada, tu decir y tu valoración respecto a mi aporte que intenta ser lo más profesional y o científico posible. Me encanta. Bueno, volamos para que nos quede tiempo para algo. Vamos. Uso de pantallas en niños, adolescentes y su impacto en el neurodesarrollo. Bueno. Vamos a aprovechar estos 20 minutitos para hablar de eso. ¿Qué tenés para decirme de un tema tan importante, amplio? Lo haremos en varias partes, lo que lleguemos. Pero ¿qué pasa con las pantallas en estos niños, adolescentes y cómo impacta en su Primero me desarrollo? gustaría que podamos pararnos frente a la idea de que la tecnología y las pantallas ya está dentro de nosotros, es un hecho. Está instalado, sí. No se trata exactamente de prohibirlos. Ujú. Esto abriría otro debate porque sabemos que en otros países ya se Sí. está hablando de prohibir hasta determinadas edades. Creo que es un tema muy largo este de la Ujú. prohibición. No obstante, en algún punto querría como decir que lo prohibido es lo deseado y que si se prohíbe hay otras maneras de habilitarlo. Con lo cual, Exacto. yo creo que en un mundo donde esto ya es lo que es y cada vez se va a seguir desarrollando más y más, porque ahora está hasta la inteligencia artificial en pleno desarrollo, con lo cual lo que sabemos hoy es un poquito y lo que va a devenir es un montón, y siempre detrás de las pantallas. Entonces creo que frente a esta realidad lo que tenemos que invitarnos a hacer es quizás cambiar el foco en el que lo veníamos pensando, nos veníamos asustando o lo veníamos utilizando y decir, ok, ¿qué hacemos frente a que a nuestros padres y a nuestros abuelos no los dejan entrar a una prepaga porque no tienen su celular y no saben utilizar las pantallas? Desde nuestros mayores hasta nuestros niños, decir, ok, esto es parte de lo que tenemos que ver, entonces miremoslo. Hoy no podemos hacer una transferencia bancaria, tenemos hasta el documento, hasta nuestro registro automotor si nos para la policía en la calle, con lo cual dentro de un dispositivo, dentro de la pantalla, tenemos entre comillas todo o mucho de lo que necesitamos. Ahora,
una cosa es que nosotros como adultos estemos necesitando de esta pantalla por las necesidades que el mundo nos presenta y otra cosa es nuestros niños. Y acá entramos en la diferenciación o en la gran diferenciación que tiene nuestro cerebro como adultos y el cerebro de un infante, de un Ujú, niño, de un adolescente, donde el desarrollo a nivel cerebral es impresionante. ujú. ¿Por qué lo digo como impresionante? Porque, bueno, ya desde el vientre que se empieza a desarrollar nuestro cerebro, podríamos decir que no es, y esto lo sabemos todas las madres o muchas, que no es lo mismo cuidar ese cuerpito, ese cerebro en el vientre, si tomo alcohol, si fumo, si me estreso, a si me despacho y hago todo lo que quiero. Entonces, si lo sabemos desde el vientre, ¿cómo no lo vamos a saber una vez que lo tenemos en nuestras vidas compartiendo un espacio en el que nuestros niños ya nos están viendo con la pantalla en la mano? Ujú. Entonces, lo que yo quisiera plantear como primera medida es la no prohibición, sí empezar a saber cuál es el uso adecuado, cuál es la Tal manera cual. de regularlo, Ujú. saber lo que dentro de todo puede ser considerado como inclusive un elemento beneficioso Sí. y cuándo tenemos que Parar un ponernos en poquito ahí, alerta, en sí. alarma y actuar en consecuencia. Un niño, un infante en realidad, pantalla cero. Mm. La luz, la imagen y el sonido que un bebé tiene que tener es el de la madre, es el de la voz, es el cariño, es Sí, empezar sí. a moverse tras un chiche, tras un sonido, Eso deberían ser sus estímulos, nada más. nunca ante la pantalla. Bien. Esto en esa primera Sí, infancia. sí, sí. A posteriori, en realidad, la Asociación de Psiquiatría Argentina plantea que 2 horas de pantallas por día, un poquito más de 2 horas, ya es abusivo. Hablamos de pantallas, Sí. televisión, Todo. Sí, sí, todo dispositivos, incluye, no es todo. solamente cuando mucha gente cree pantalla es celular, pantalla es todo. No, no, pantalla es todo. Ujú, Entonces, si ese cerebrito que está en pleno desarrollo, que necesita movimiento, que necesita aburrirse, que necesita tener atención sostenida, memorizar, vincularse con el otro, para a posteriori tener las herramientas que necesitamos para salir a la vida, ujú. y lo que estamos haciendo es que en lugar de educarlos nosotros como adultos, los eduquen los algoritmos, Ujú. ahí ya tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Por qué le estamos dejando a un dispositivo que eduque a nuestros niños si estamos dentro de ese rango de 2 horas de tiempo o más? Yo me atrevo a inferir que un poquito menos de tiempo también es un montón, ¿no? Sí. De todas maneras, me haría una pregunta previa. ¿En qué momento le damos a nuestros infantes o a nuestros niños estos dispositivos? Lo hacemos, cosa que no hay que hacer, para que se calmen, para que se entretengan, para que no se aburran, para que nos dejen tranquilos. Por todo Esto- eso es- junto. todo esto junto es lo que jamás habría que hacer. Yo te Ujú, permito utilizar las pantallas, por supuesto. Se puede ver una serie, se ujú. puede contactar con algún amigo, se Se puede puede tener algún compartir, juego en red. claro. ¿Cómo dijiste, No, Vale? se puede compartir, las pantallas para compartir, digo, miramos un algo y compartimos, aprendemos. Y jugamos Ujú. interactivamente. Sí, Nuestros hijos, sí. muchos se ven en las pantallas. Ahora, Ujú. esto es experimental también, ¿no? Sí. Porque ya hay niños, Y el, muchos y ver, niños. perdón, Cari, y el jugar en red, también la vez pasada, no sé, hablaba con una mamá que me decía, un nene más grande, no estamos no era primera infancia, no era primera infancia, era ya 10 años, juega en red porque le sirve lo social, me decía. Y ahí cruza la línea, no sé qué opinas vos, porque me dice, esto le sirve para socializar, va a la escuela, socializa, pero yo me quedaba, y todo el tiempo, y la famosa, obviamente, ya sabes de qué estamos hablando, de qué aplicación y demás, pero bueno, tenía su servidor privado, no había riesgo, estaba tranquila la Sí madre. hay riesgos, sí hay riesgos, siempre hay riesgos. Estamos hablando de la virtualidad. Es como dejar a nuestros niños en una plaza solos a la noche. Aunque vos creas que está acotado, siempre se filtra por distintos lugares. No hay manera de que estén
controlados y encerrados en determinados sitios donde no vean contenido inapropiado, donde no reciban información que el cerebro todavía no Sí. está preparado para recibir. Pero por ahí el riesgo era, bueno, no va a haber un otro que le No, saque no, no sé. no El necesariamente riesgo uno venga lo de va a ahí, ya sé. Pero me quedé pensando con esto de socializa Bien. jugando en línea. En Socializa parte jugando sí. en parte sí, pero en parte no te saca también el vamos a. No sé si a los 10, 11 años se va a jugar a la plaza a la pelota. Algunos sí, algunos no. Digo, pero vamos, perdés lo humano también. ¿Qué necesitamos las personas para un desarrollo y para un cuerpo? Viste, vale, que yo no puedo dejar de concebir al ser humano, por supuesto, como un todo. Ujú. Mente-cuerpo, Y es real, cuerpo-mente, sí. el desarrollo del cerebro. Está comprobado que el movimiento activa la creación de nuevas neuronas, la neurogénesis, la neuroplasticidad, tras el movimiento y tras la teoría de la mente, la vinculación con un otro. Y si bien en red uno podría inferir que la vinculación con un otro es tal, no es en vivo y en directo, no es con movimiento y no es captando y regulando nuestras emociones como bueno, en realidad el niño, el adolescente, el adulto, todos tenemos que estar regulados emocionalmente. Pero una de las cosas que científicamente está comprobado, que la desregulación emocional también es algo que sucede muy frecuentemente tras el uso abusivo de pantallas. ¿Y qué es exactamente la capacidad de regularnos? Y acá Ujú. lo conecto con tu pregunta. Es captar eso que pasa exteroceptivamente, eso que está pasando afuera, que me doy cuenta jugando con un otro, literal, con esa otredad frente a mí interactuando, lo que pasa intrínsecamente, interoceptivamente, lo que yo percibo de mi interior, y frente a toda esa captación, lo que hay que hacer es seleccionar esos estímulos, controlar y responder. No es lo mismo responder con ese otro que responder detrás de un juego en una pantalla. Ujú. De hecho, la cantidad de estímulos que hay, ruidos y cómo el algoritmo o los juegos hayan diseñado y vaya a saber para qué determinadas herramientas, también ese cerebro se está viendo estimulado por todas esas variables y no por ese otro niño que me reproduce también con su respuesta emocional algo que yo tengo que captar en vivo y en directo y responder emocionalmente y de manera adecuada y entrenar a mi cerebro en ese contacto. Si yo me entreno aislada, sentada, jugando todo el tiempo con una pantalla que me presenta, vaya a saber que mi cerebro se empieza a formatear de Ujú. ese modo. Y hay algo interesantísimo para saber, y es que todo lo que entrenamos y todo lo que ejercitamos y ahondamos es la parte cerebral que se va a desarrollar. Hmm. Si yo todo el tiempo estoy vinculándome con esa otredad en pantallas, ¿qué estoy ¿Qué desarrollando? ¿Qué contenido estoy estoy desarrollando? entrenando? ¿Cómo, ¿Qué cómo? contenido estoy desarrollando? Porque estamos hablando de qué cuando estamos jugando en línea. ¿Qué contenido que no es tamizado por ese adulto que está tratando de educar a Aparte, una criatura? ¿Cuántos juegos hay de violencia? Uno los escucha y es ruido, y son golpes, y son y me bombas. robaste y me falta y tengo que venderte y tengo que. Estamos hablando. A ver, sabemos que hay un millón de juegos y cuando hablamos de pantallas hay un montón de cosas, pero hoy en línea, hoy en día lo que es Roblox no podemos dejarlo pasar y es la moda y el que no entró, bueno, mi admiración, pero es Y muy difícil Fortnite también. Pero y Roblox otros es juegos como, que se están desarrollando durante años en mapas reales pero es estadounidenses dopamina que están pura y es adicción pura. O sea, y terminan de que jugar, yo lo veo con sobrinos, con mi hijo en parte también, y estamos ahí límite, límite, límite. Terminan de jugar y no sabía. es hablar del tema. Sí, sí, y No fíjate sabes, que a este le robaron este, a este le sacaron este. Podemos hablar otra cosa, ya no está jugando el jueguito. No, pero no sabes, y sigue, y se y sigue. cómo, vale, cómo no va a hablar de esto
y es interesante también que lo hagas hablar de esto, porque es un mundo y es su vida. Claro, Está bueno eso notas, que que te el mundo involucres, gira sobre eso. pero pensemos juntas que involucrarte y ver que gira sobre eso para despacito poder llevarlo a otros temas e involucrarlos en la vida social, en lo posible en un libro, en lo posible en dialogar, Es en que también hay expresarse. eso, pero bueno, eso también hay en mi familia, no sé si en otras hay, pero porque tiene que haber mucha presencia, Mucha presencia, porque si no la aparte. presencia la tienen no sé quiénes que detrás del algoritmo están haciendo que nuestros chicos se eduquen y preparen sus cerebros no sé para qué. Esto es clave, la educación. En realidad creo que lo que nos plantea hoy como gran desafío vivir esta era es ver cómo nosotros nos reposicionamos como padres, como instituciones educativas, cómo tomamos este uso adictivo o este uso adictivo porque genera tanta dopamina que quiero más, quiero más, quiero más, y se filtran esos momentos de tiempo autorizado por nosotros, pero si terminamos dándonos cuenta del daño que estamos ocasionando, que estamos alterando la memoria, la atención, la capacidad social, la regulación emocional, la capacidad némica para poder grabar una, un hecho en nuestra memoria, necesitamos atención, concentración, necesitamos la repetición de la acción y la repetición de ese concepto para que se grabe y el día de mañana lo utilicemos. Si en lugar de eso lo que se está grabando es lo que el algoritmo propone, estamos frente a una futura sociedad complicada. Y yo no sé si es tan futura. Mm, ahora. Yo hoy no fui a la radio porque un diciembre complejo, la verdad es que me había hecho el tiempo en mi agenda para poder ir y vengo escuchando toda esta semana la cantidad de tráfico que hay Mm. y las alteraciones que independientemente de que sea un diciembre con lo que aparentemente impacta o repercute en uno, yo creo que se están viendo en las conductas de muchas personas cuestiones que por lo pronto nos llaman la atención, la capacidad de esperar, la tolerancia a la frustración, algo que los chicos tienen que aprender y que no justamente es lo que facilitan las pantallas, es a Exactamente, esperar, es exactamente. a postergar la recompensa, es aburrirse. Entonces, cuando me pregunto si en la calle ya no estamos viendo algo de esto, habría que comprobarlo, pero yo me atrevo a inferir que sí. Esa puteada en el auto, esa premura para conseguir las cosas ya, en gran parte creo que tiene que ver con esto. Totalmente. Sí, sí, sí. Vos estabas sin No, voz no, y no. quedé yo. No, no, no. Sí, yo sigo porque todavía me agarró. No me agarró, así que. El Pero aire me cerró la garganta, ¿vale? no, Bueno, es pasa. real lo que decís, esto de no poder esperar. Y con la pantalla se ve todo el tiempo, lo que genera la ansiedad. En los niños y en los adolescentes, bueno, yo tantos adolescentes cerca no tengo, pero en los niños lo ves todo el tiempo, que juegan y la ansiedad, y después es el ya, ya, Ya. ya. Y en los Yo me adultos es pregunto, como, bueno, también, obviamente, y lo ves por ahí en un mensaje, no me respondió, pero lo leyó. ¿Y cuál es el problema si lo leyó y no te respondió? Es como que nos mira, malacostumbramos porque el WhatsApp, porque la tecnología, porque es los tiempos que era tan distinto, o no, estamos acostumbrados y lo leyeron y ya está. Como que no podemos esperar. ¿Viste? Es como que todo tiene que ser, no él lo sé. leyó, él no me contestó. Si te contara una experiencia puntual de hoy, me llamó muchísimo la atención porque nunca me había pasado algo así. Me contacta una nueva demanda de Ujú, afuera, de otro sí. país, y la verdad es que para mí eran las 7 de la mañana. Agarré el celular, ni me había puesto los lentes para ver la letra chiquita. Entonces miré para ver el número, solo se abrió, te habré tardado 5 minutos en volver a agarrar el celu. Y la persona me dice, bueno, perdón, quizás no soy importante porque me leyó y no me contestó. Yo no la conocía a esta persona, después me di cuenta que era de España, con lo cual eran 5 horas más, no tenía, o sí,
por qué saber que yo estaba amaneciendo, pero Claro. vos fíjate La, que la vio el ansiedad que leído, maneja, no sí. le respondí y vaya a saber por qué cuestión, enseguida Mm. dijo, si no soy importante, pero ¿a qué ¿Ves punto que la noción, estamos? esos recursos que tenemos al final no los podemos manejar? O nos Yo superan. creo que se pierden como recursos, Sí. porque si lo que se entrena, si lo que desarrollamos es lo que entrenamos y Mm, lo que entrenamos es la no tolerancia a la mm. espera, a la no frustración, y claro, no sé esperar, no sé, ¿cómo vas a leer y no me vas a contestar? Es muy fuerte. Increíble. Entonces, volvamos a la idea de que como padres tenemos que ser conscientes de que las pantallas están para quedarse y que tenemos que aprender a regularlas, a limitarlas, a saber que el límite por parte de los adultos para entrenar a nuestros adolescentes, a nuestros niños y a nuestras infancias, a que aprendan a regularse y a limitarse ellos, es nuestro objetivo. No podemos no podemos estar fuera de este saber ni de esta necesidad de ejecución, porque si no lo que estamos haciendo son futuros niños y jóvenes que no van a poder poner un coto y se van a abrir a las adicciones y se van a abrir a la demanda voraz que no va a encontrar una respuesta, porque es imposible, todo lleva maduración y tiempo. Los chicos se tienen que aburrir y no saber qué hacer para poder empezar a ejercitar la creatividad. Como dije en más de una oportunidad, pero ahora lo voy a enfatizar un poquito más, porque parece que Google hizo como una nueva aplicación donde el GPS es bastante más informativo, por decirlo de alguna manera, que tratemos de orientarnos, que tratemos de exigirnos y de Ujú. exigirles a nuestros jóvenes, estos que están saliendo a la calle por primera vez solos a manejar o a manejarse, manejar un vehículo o manejarse en transporte público del modo que fuere, que aprendan a ubicarse, que sepan dónde están parados, que sepan a dónde van las principales avenidas, Sí. las calles y las manzanas que nos rodean, enseñémosles a nuestros hijos nuestros teléfonos, el de sus padres, el de sus Ujú. abuelos, Sí, hagamos que sí. ejerciten no solo esta retención, esta Ujú. memoria y este sentido de ubicación, sino que estas áreas cerebrales se desarrollen efectivamente, porque se van a atrofiar. Y si se Exactamente. atrofian y si no las entrenamos, se pierden. Y si perdemos esta posibilidad de desarrollo, se perdió. Y no, si bien hay moduladores que Sí, vamos a poder sí. ir incorporando para recuperar algunas habilidades, tanto como, bueno, cuando sucede en la vida algún accidente cerebrovascular y uno dice, bueno, se perdieron algunas Pero otras, áreas, sí, hay sí. que, Hay hay que funcionan con otras, rehabilitarlas, sí. hay maneras de rehabilitar Ujú. algunas cuestiones perdidas. No obstante, No es lo mismo el igual. cerebro del Ujú. adulto no es el mismo que el de un joven, el de un Exacto. adolescente, el de un niño y de un infante. Con lo cual, que tengan pantallas desde esta etapa inicial donde el desarrollo es a una velocidad increíble y donde tenemos que aprovechar que toda esa neuroplasticidad se capte para el aprendizaje y para el buen aprendizaje, ahí es donde tenemos que estar los adultos hiper presentes, regulando, controlando, limitando y enseñando que el buen uso de pantallas y el buen uso de todos los dispositivos, por supuesto que le vamos a poder sacar rédito. El mal uso lo que nos va a hacer es en gran medida hacer que nuestros cerebros sean dominados por los algoritmos y no para donde nosotros queremos ir. Esto es Totalmente. clave, vale. Totalmente. Cari, un placer como siempre. Mm, Nos queda corto el tiempo, obviamente es un tema que quiero seguirlo hablando. Da para mucho, Da da para para mucho, mucho. da para mucho y como dijiste, no prohibir porque si no es peor y lo que se prohíbe no, se busca por otros lados. Y se Eh, desea, lo prohibido es lo deseado. Exactamente. Medir, cuidar y yo diría presencia.
mucha presencia de adulto, mucho cuerpo, mucho movimiento, mucho juego. Exacto, mucho estar. Hay que ponerse y estar. Sí. Y limitar. Los adultos tenemos que limitar, regular, no prohibir, y si uno prohíbe por algún motivo, poder dar alternativas. No es te lo prohíbo porque sí. Y no es estás aburrido y te saco el celular y fíjate qué haces. Un rato sí, pero si no puede, también empezar a ofrecer alternativas para poder educar y para poder desarrollar esa capacidad que mañana le habilite o le permita, tras el aburrimiento, poder ser creativo, poder decidir por sus propios medios qué hacer. Y si no se lo ofrecemos, hasta que aprendan. Me encanta, me encanta. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, en la revista, en la radio y LIC, Karina Spinelli en mi Instagram personal. Un placer, psicóloga, Gracias, sexóloga vale. y mucho más de lujo. Gracias por todo este año Gracias. compartido. Te debo el abrazo, te lo Un dije de fin placer. de año. No estuve, pero En enero en te lo enero nos doy y vemos. comenzamos el año ahí abrazadas. Te quiero muchísimo, Gracias, en vale. serio, Cari. Un placer, un lujo en esta radio Gracias. tenerte, como siempre. Gracias. Que te mejores. Gracias. Beso enorme, hermoso Abrazo fin enorme. de. Gracias, Cari. Chao, hasta Pequeño luego. cortecito y seguimos con más programa.